Listo, Martín, ya puedes comenzar. Ok. Buenos días a todos los del grupo. Es un privilegio estar aquí con ustedes compartiendo un poquito de lo que en mi camino hemos topado y hemos ido aprendiendo. Para empezar, pues mi nombre es Martín Alvarado. Yo soy mexicano, pero vivo acá en Estados Unidos por más de 20 años. Empecé en California y ahorita me encuentro en la ciudad de Texas. Pero pues al fin de cuentas no es algo que necesitamos saber de en qué lugar nos encontremos para poder ser rentables. Solamente necesitamos un teléfono y conexión a internet para poder movernos en cualquier parte del mundo y poder ser productivo en este negocio. Empezamos. Antes que nada, pues quisiera mostrarle algo que es importante tener en nuestra mente, que es de que no tenemos que trabajar por el dinero. Nuestro objetivo es hacer que el dinero trabaje por nosotros. De esa manera nosotros podemos poder tener una mejor vida o mejor convivencia con nuestros familiares, que es el objetivo de la humanidad. En una tabla aquí que les pongo del dinero que podemos hacer en el trading, es un ejemplo de lo que podemos hacer ya sea en day trading, scalping. Si nos ponemos unos objetivos y estamos sacando $20 diarios, el mercado en todo el año son 252 días que está abierto la bolsa. Entonces, si solamente nos enfocamos en obtener esos $20, pero que sean constantes y sonantes, podríamos decir que al final del año obtenemos un valor de $5,000 por año. Eso ya lo consideran como un hobby de, oh, pues sí, sí lo hago, pero el chiste no nomás es hacerlo una sola vez, más que nada es hacerlo repetitivamente sin ningún contratiempo. Y así sucesivamente vamos escalando. $100 por día. Al final del año empezamos a juntar $25,000, $500 por día. Podríamos considerar que ya es un trabajo, el cual genera $126,000 al año. Ya así, posteriormente, conforme vayamos agarrando mayor confianza, conocimiento y mejor estrategia, podemos estar obteniendo mayores cantidades de ya sea $1,000, ya es una carrera, que es $250,000 por año. Incluso el que se considera llegar al imperio, que son $5,000 por día, ya sobrepasas el famoso 6 dígitos, que es el $1,000,000 por un año. Pero tampoco hay que tomarnos de cargarnos mucho ese peso porque de querer llegar hasta el $1,000,000 en un año, porque muchas veces eso también nos destruye. Entonces, más que nada es todo con tiempo, con paciencia. Y en el dibujo de la derecha les muestro la ilustración que todos empezamos esta carrera con una gran ilusión y emoción, con todas las ganas, iniciativa. Dejamos todo en la mesa para poder llegar al final. Pero si ven en la parte de abajo, se rindió en el último momento, donde ya iba a llegar a obtener su beneficio. Entonces es más que nada, les pongo esta frase de la fe, que es ver la luz con tu corazón cuando tus ojos ven oscuridad. Hay que tener en cuenta de que hay que tenernos fe en nosotros mismos, creer en nosotros mismos, de que lo vamos a lograr. Yo sé que esta profesión es muy complicada porque vemos, como dice César, los vendehumos que te ofrecen en el Facebook, Instagram, que nomás los bonches de billetes y que carros y que viajes y que islas y que muchas cosas y que mujeres y que de todo tipo, ¿no? Entonces, ese es el error que caemos nosotros al compararnos y decir, ay, es que él fue rentable o sacó $1,000 en una operación o hizo una operación de 50% o 60% y yo no puedo. Entonces, lo que yo he aprendido en este camino es de que no nos podemos comparar con los demás porque vamos a perder. Con la única persona que podemos compararnos es con nosotros mismos del día anterior. Ahí es cuando realmente sí tienes todo. Puedes estar comparando manzanas con manzanas o naranjas con naranjas, porque ahí sí puedes identificar tú mismo de qué hiciste bien, qué hiciste mal,
qué estás mejorando o en qué en qué errores estás cayendo para poder superarnos. Entonces, para empezar, este negocio, nuestro objetivo es que seamos rentables, pero así como ahorita mencionó César, tenemos que tener primero unos parámetros a consideración. El número uno viene siendo un roadmap. Tienes que saber qué es el roadmap o más que nada tienes que formarlo, personalizarlo para ti mismo o hacia dónde vas a ir a llegar, cuáles son tus objetivos. Para eso, posteriormente vas a hacer un plan de training, que es la metodología, que es lo práctico, el análisis y ya sea una estrategia, cómo vas a operar más que nada. Y ahorita mencionó un detalle que es la gestión de riesgo, que es lo que salvó a César en esta semana. Y eso es muy importante porque si no tienes la gestión de riesgo y entras con el 100% de tu portafolio y la operación no se dio hacia tu sentido que tú estabas esperando, ahí empiezas a cascabelear o destruir tu estabilidad y muchas veces, aunque vengas trabajando días anteriores, meses anteriores o años, una sola operación al día siguiente por el ego de decir yo lo domino el mercado, yo lo conquisto, una sola operación te puede destruir años o días o meses, como mencionó también César en la semana, ayer, el viernes, ¿no? Que dijo, oh, chicos, el mercado borró la subida de 10 días, así también puedes borrar la subida de tu cuenta de un año o de por vida. Es por eso que para eso necesitamos disciplina para ir mecánicamente a hacer todos estos ingredientes que son necesarios para ser rentable. Así también, pues ya saben que es el backtesting de las estrategias, llevar una bitácora. Como todos los traders mencionan de las bitácoras de roadmap, plan de trading y todo, pero nomás lo escuchamos, pero no lo hacemos. En el momento en que realmente, yo también lo escuchaba, realmente cuando lo empecé a hacer, apuntar las operaciones, ya sean malas, positivas, ahí es cuando ya empecé a tomar un poquito más de control en mi cuenta y en mis operaciones. ¿Por qué? Porque ya quedaba en papel cuánto había ganado o cuánto había perdido. Incluso en esas bitácoras, ahí es cuando realmente ya tú determinas con el tiempo si realmente te puedes llamar rentable o no. Porque la única persona que te va a decir, bueno, no persona, el único que te va a decir si eres rentable es el mercado. Porque es el dinero que tú estás atrapando, colectando o juntando cada día. Y antes que todo, si no tienes tus finanzas personales concisas, claras, es muy difícil sobresalir en este negocio. ¿Por qué? Porque si si estás metiendo lo de tu renta, lo de tu comida, no tienes lo, los, las necesidades primarias del ser humano cubiertas, no puedes estar en el segundo escalón. Es necesario que no tengas deudas y a su vez también que tengas una comunicación si están casados con su pareja del manejo del dinero. ¿Por qué? Porque no al primer día vamos a ser rentables y obtener esos beneficios y ese es el momento o donde se producen las crisis de familia. Pero empezamos. Les voy voy a hablar de los ETF de apalancamiento. La definición dice que los ETF apalancados son fondos cotizados en bolsa, diseñados para multiplicar el rendimiento diario de un índice subyacente, normalmente por un factor de 2x o 3x, aunque también hay versiones inversas. Un ETF apalancado busca replicar 2 o 3 veces el movimiento diario de un índice como el S&P 500, el Nasdaq o algún otro sector específico, como puede ser tecnología, energía, industriales, etc. También existen versiones inversas, apalancadas, que intentan ganar dinero cuando el índice baja. ¿Cómo funcionan? Utilizan derivados financieros como futuros o swaps para lograr el efecto apalancado. Están diseñados para seguir el rendimiento diario, no a largo plazo. Se reajustan diariamente, lo que puede llevar a resultados muy diferentes si se mantiene durante muchos días.
¿Cuáles son las ventajas? No pierden su valor como las opciones en un periodo de tiempo, ya que el tiempo no viene jugando un factor como son las letras griegas en los contratos. Puedes utilizarlos en cualquier temporalidad del gráfico de estudio. Puedes comprar, vender en el pre-market, aftermarket, overnight o simplemente comprar en horas de sesión abierta del mercado y venderlo cuando ya tuviste beneficio segundos, minutos, horas después. Si lo compraste anticipado o hiciste una entrada acelerada, puedes ajustar el precio con el dollar cost average para tener un mejor precio. Es ahí donde entra una parte de gestión de riesgo. Y mientras tengas todo el capital disponible, puedes seguir ajustando el precio. No tiene comisión de compra y venta, ya que los brokers actuales no están cobrando por esa comisión por operación. A su vez, también algunos de ellos pagan dividendos cada 3 meses. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Pueden los ETF llegar a cero? Sí. Un ETF inverso puede llegar a cero, especialmente durante periodos prolongados de mercados alcistas. La volatilidad del mercado, los efectos de capitalización y la composición de los fondos pueden exacerbar las pérdidas. Para gestionar con éxito los posibles riesgos, los inversores deben ser los conscientes de la naturaleza a corto plazo de estos valores y controlar cuidadosamente sus tendencias. Esta pantalla les muestro cuáles son las firmas que ofrecen los ETFs de apalancamiento. Al inicio empezaron Direxion y ProShares. Posteriormente, otras firmas se dieron cuenta que fueron muy llamativos y de gran demanda, empezaron a salir más en estos años siguientes. Muchas veces los mismos activos, pero de diferentes familias. Los más famosos son Direxion, ProShares, BMO, posteriormente Rex y Granite Share son los últimos que se incorporaron en la lista. Aquí pues lo importante de ver es de que el activo tenga movimiento o volumen, mejor dicho. ¿Por qué? Porque por ejemplo, los ETF de Granite Shares, si es un activo que no es de alta demanda, pues no hay mucho volumen, entonces el gap del bid y el ask en la compra y venta sí es un poquito amplio. En esta pantalla pueden ver los 7 magníficos, donde cuál corresponde su ETF apalancado, que es en 2X o a la inversa. Por ejemplo, en la primera que aparece AAPU es el ETF que sigue a APO, en el cual el movimiento de APO mueve 1%, este ETF llega a mover 2%. O a la inversa, si pierde 1% APO, el activo principal, el inverso gana ese 1%. Y así sucesivamente está Amazon, Google, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla. Esos vienen siendo los tickers. Posteriormente, otras firmas, como les mencioné, empezaron a enfocarse en otros activos que tienen alta demanda, como Microsector, del Bitcoin, posteriormente también Netflix, Robinhood, ARM, Roblox. O sea, son muchos ETF que poco a poco van. También existe Broadcom. O sea, posteriormente creo que ahorita ya están saliendo demasiado, dependiendo del activo que tú estés enfocado o el que tienes tú de estudio. Entonces puedes buscar si realmente hay un ETF apalancado y si tienes toda tu estrategia marcada para hacer entradas y salidas, los puedes utilizar. Aquí en esta tabla les muestro un comparativo de cómo se mueve. Esta tabla fue del 2024, de 29 de diciembre del 2023 al 8 de noviembre del 2024. En la primera columna, el SPY tuvo un rendimiento de ganancia en esos 11 meses de 25%, mientras que el ETF apalancado, que es el que representa el SPXL, tuvo una ganancia de 75%. El Dow Jones tuvo una ganancia del 16%,
mientras que el ETF apalancado tuvo una ganancia en 11 meses de 42%, mientras que el QQQ en ese año del 2024 tuvo una ganancia de 25.55%, mientras que el apalancado tuvo 63%. Eh, Podríamos decir que ahí sí respetó el nivel de 3X de ganancia, pero en esta tabla, donde es el año 2025, desde enero del 31 de diciembre o el 1 de enero que abrió el mercado a la fecha del 31 de julio, vemos que el SP 500 tiene una ganancia del 7%, 7.85%, mientras que ese índice del SPXL, que es el 3X, solamente lleva una ganancia de 8.95%. ¿Por qué? Ahí es donde mencionan, porque estuvimos 3 meses desde enero, desde que fue la presidencia, entró el presidente Trump, hasta abril, al 4 de abril creo que fue donde tocó los puntos más bajos. Ahí tuvimos, podríamos decir que llegamos a tocar las áreas de un bear market. Entonces ahí es donde tuvo pérdidas este activo del 16%, si ven aquí, llegó a perder hasta el 17% de su valor, mientras que el índice solamente perdió 4.5%. Posteriormente fue recuperando, pero debido a la erosión del precio y aparte porque como son ETF tienen costos internos que son los expense ratios, así como un fondo mutuo, la mayoría de ellos es 1%. Entonces es ahí que se va devaluando el valor. Tiene que haber un bull market muy pronunciado para recuperar esos valores y volverse a estabilizar. Es por eso que recomiendan que no lo tomes a largo plazo, de solamente meter ese dinero ahí en ese activo y dejarlo crecer como si fuera un índice normal. Y en este momento todos los 3 índices principales del Dow Jones y el Nasdaq se ve reflejado de la misma manera, que no tienen esa correlación del 3X, pero más que nada por ese bear market que fue muy marcado de los 3 meses. Pero si se dan cuenta que si hubiéramos entrado en valores del 30 de abril, donde ya se fue recuperando, ahí sí el valor valía 128 el activo y el siguiente mes subió al valor de 151. Ahí sí, en un solo mes recuperó el 18% o tuvo una ganancia del 18%, mientras que el índice solamente tuvo el 6%. Entonces, estos activos son muy importantes para usarlos si quieres multiplicar esas ganancias, pero cuando realmente tienes identificado cuándo va hacia la alza o cuando va hacia la baja. Y aquí en esta tabla les muestro cómo es el rendimiento anualizado. En este ejemplo es el activo del QQQ versus el TQQQ, en el cual vemos que en el año 2024 tuvo una ganancia el QQQ, el índice de 25%, mientras que el 2024 el apalancado tuvo una ganancia del 68.23%. Pero si nos vamos a un año de pérdida como el 2022, el QQQ bajó 32%, mientras que este índice del TQQQ bajó 79%, y sí los bajó porque yo lo estuve monitoreando y yo he trabajado con estos durante mucho tiempo, y sí llega a bajar ese 80%, 90%, pero ahí es cuando ya muchas veces decimos, el mercado ya ven que tiene una estructura pues son las estructuras de los precios donde son ciclos repetitivos. Entonces sabemos que el mercado, normalmente un bear market tiene una duración de un año, 12 meses a 18 meses, mientras que un bullish market, un mercado alcista, tiene muchas veces duración de hasta 36 a 48 meses. Entonces, ahí es cuando ya empiezas a aprender a usar tu personalidad o tu forma de ser, cómo vienes trabajando en el mercado para poder obtener esos beneficios. Aquí en estos números, 2008, 2002, 2001 y 2000, todos los años tuvieron pérdida el QQQ. No tengo registro porque todavía no creaban este activo de apalancado, pero es obvio que si bajó el 40% el índice regular del mercado,
Este también llegó a bajar casi el 88%. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado de no tenerlo, estos activos muy prolongados, debido a que la erosión del precio se lo va consumiendo y no porque llegue otra vez a valores máximos, inmediatamente va a llegar a valores máximos estos o recuperar esos valores, debido a que cada día van modificando cómo van trabajando internamente. Aquí les muestro esta gráfica donde la línea roja es el índice del QQQ, mientras que la línea azul es el TQQQ. Si ven ese bajo bastante pronunciado, donde el índice aquí solamente bajó el 18% en el mes de agosto. Esto pertenece del 31 de diciembre del 24 a la fecha actual. Entonces vean como aquí bajó el 18% el QQQ, mientras que este bajó casi 46%. Posteriormente, apenas ahorita está subiendo casi el mismo valor del 12% o 8%, que era lo que le mencionaba. Todavía no refleja ese valor de 3X, pero si continúa un mercado alcista, ahí va a ir acumulando y duplicando valor. Si nos vemos en la tabla de abajo, este es desde que se crearon el ETF en el 2011. Vean cómo la línea roja quedó muy rezagada, donde tiene crecimiento, tiene casi un 1000% el activo del QQQ, que es el índice del Nasdaq, mientras que el TQQQ, vean que ha llegado con una de casi 21,000%. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque el activo empezó con 40 centavos y ahorita vale $98, pero no significa que todo es al alza. Vean como si tienes estómago para aguantar todos estos retrocesos, donde llegó a perder casi el 80% de su valor, tardó 2 años para recuperar ese valor, volvió a bajar. Esta creo que fue la de pandemia, esta caída fue de pandemia, y esta caída fue de la guerra de Rusia con Ucrania. Entonces, vean cómo se deprecia completamente casi el valor, pero no por eso significa que son malos estos instrumentos. Al contrario, en puntos bajos donde ya sabes que ya no podemos caer más abajo, porque pues podríamos decir, a menos de que se destruya la economía y deje de existir el valor del dinero, pero pues para eso pues ya no nos importa nada, ¿no? Es ahí cuando dices, si llegas a entrar en estos puntos, puedes tomar toda esta ganancia de la alza. Este es otro ejemplo donde les muestro que vienen el QQQ y el SPY comparado con sus índices de apalancado. La línea rosa viene siendo el apalancamiento del QQQ, la línea verde viene siendo el SP500 apalancado, mientras que la línea azul es el índice Nasdaq y este es el SP500. Vean cómo tiene mayor volatilidad el QQQ versus el Nasdaq, versus el SP500 apalancado, pero así como tiene más caídas, tiene más alzas de recuperación. ¿Alguna pregunta en esto? Para mí está claro. Ok, seguimos. Y si no, al final platicamos. En esta gráfica les muestro cómo en el enero, este es de abril 24, del abril 24, que es cuando tuvo la caída del mercado. Este ejemplo es Tesla. Vean cómo en este periodo, abril a diciembre del 2024, Tesla subió 83%, pero el ETF apalancado subió 600% desde su punto mínimo, o multiplicando su valor casi 6.28 veces desde el fondo. Este comportamiento ilustra cómo los ETF apalancados pueden amplificar tanto pérdidas como ganancias, pero no siguen una relación perfectamente lineal 2X en largo plazo. Pasar de 5.30 que valía el activo a 33.28 es un aumento del 528%, que viene siendo 6 veces su valor. Pero así como de este punto a este punto subió, vemos que de este punto a este punto bajó. Ahí
desde el máximo de 33.28 hasta el precio actual, que son 10.68, la inversión ha perdido aproximadamente un valor de 69.9% de su valor. Y este es otro ejemplo, pero con Nvidia. Ven cómo desde el enero del 2024 el activo del apalancado de Nvidia siempre estuvo casi el doble del rendimiento del valor regular de la acción madre, que es Nvidia en sí. Pero ven aquí cómo llegó a subir a casi más de 400%, mientras que el activo del Nvidia solamente lleva 200%. Aquí posteriormente hubo un retroceso grande del activo apalancado, que llegó a tener casi el mismo valor del valor del activo, y aquí fue donde se empezó a desprender, que fue en abril del 25, cuando tocó fondo de los aranceles, que fue cuando hizo la reversión de cancelación por primera vez de los aranceles, fue cuando tuvo esa reversión todo el mercado. Entonces es ahí como vean cómo se ha desprendido completamente la ganancia del activo regular de Nvidia, que ha subido a lo mejor no tengo el número, pero sí a lo mejor ha subido como un 40%, 50% de su valor, mientras que el otro pues ha subido pues una gran cantidad Y este es un ejemplo de los earnings que vine manejando en esta semana con Meta, en la cual yo normalmente entro o entré conforme se fue moviendo el día, y si se ven aquí lo último, esta gráfica viene siendo de 1 minuto, que quedó en plano. Entonces aquí en cualquier momento puedes entrar a comprar un bloque de acciones, y posteriormente esperar a ver qué movimiento tiene en el aftermarket. En el momento que estás en el aftermarket, que estás viendo tu gráfica, pues ya saben que se va moviendo cada minuto como si fuera el mercado abierto, y ahí es cuando ya estás ejecutando órdenes o puedes dejarlas programadas una vez que cerró el mercado. Puedes dejarlas programadas a vender a rangos de precio, y si llega a tocar ese punto se ejecuta la operación, y si no, pues muchas veces se regresa. Es ahí donde es la diferencia que yo he aprendido con respecto a las opciones, porque si entras con opciones sí puedes tener muchos movimientos grandes, con ganancias grandes, pero lamentablemente no puedes vender en el mercado ya cerrado hasta que abre, y muchas veces el activo sube durante el post after hours y en el pre-market, y en cuanto abre el mercado baja por alguna noticia actualizada, y esa ganancia no la pudiste realizar. Entonces, si vemos aquí, el activo de Meta tuvo una ganancia del 10% del valor de que cerró al valor máximo que tocó de 771 en 23 minutos, a las 3:23 cerró, llegó a tocar ese valor. No significa que yo vendí aquí, creo que vine vendiendo aquí. ¿Por qué? Porque yo no voy hasta fin, voy vendiendo por bloques. Si compro un bloque de 50 acciones o 100 acciones, pues ya decido yo, dependiendo de mi gestión de riesgo, si la puedo mantener o es mejor tener esa ganancia y salirnos del activo. ¿Por qué? Porque aquí es muy volátil. Así como puede subir, inmediatamente baja, y no sabemos, porque los earnings son 50-50. No hay estrategia, no hay nada que podamos decir, a menos que tengamos los datos privilegiados de César, que los institucionales sepan algo que están dejando rastro, pero de ahí en fuera es un volado los earnings. Mientras que este tuvo 10%, y ven que aquí tuvo una ganancia del 21%. Este es otro ejemplo de Google, cuando mencionaba a César de que había entrado y creo que al día siguiente había abierto con pérdida, y tardó en recuperar esa ganancia o esa productividad. Aquí se dan cuenta que este fue el precio de cierre, este fue el toque máximo que tocó de 168